Teorema de Pitágoras, distancia entre dos puntos. Teorema de Pitágoras. Vamos a demostrar el teorema de Pitágoras. Tomemos un cuadrado cuyas dimensiones van a ser 5 centímetros de lado. Es un cuadrado, todos los lados miden lo mismo, y lo voy a llamar área 1. Voy a tomar un segundo cuadrado y lo voy a pegar en esta parte del cuadrado mayor de 5 y lo voy a tomar con una longitud de 4 centímetros y lo voy a llamar área 2. Y voy a pegar un tercer cuadrado de longitud 3 centímetros y lo vamos a llamar área 3. Primero vamos a encontrar el área de cada cuadrado. El área 1 va a ser igual a 5 centímetros por 5 centímetros. Así es el área de un cuadrado, lado por lado. Y esa área 1 pues nos daría 5 por 5 es 25. Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. De igual forma hallamos el área 2. Lado por lado, 4 centímetros por 4 centímetros, que sería 4 por 4, 16 centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Y así, y similar, lo haríamos el área 3, 3 centímetros por 3 centímetros, que sería 9 centímetros al cuadrado. Entonces, ahora vamos a comparar las áreas. Miramos qué pasa. Decimos nosotros que el área 1 es igual a la suma del área 2 más el área 3. Miren que aquí dio ese resultado así. El área 1 es igual al área 2 más área 3. Es decir, 25 centímetros cuadrados es igual a 16 centímetros cuadrados más 9 centímetros cuadrados. Y nosotros podemos decir con seguridad que 25 centímetros cuadrados es igual a 16 más 9, pues da 25. Centímetros cuadrados son términos semejantes. Entonces se pueden sumar. Podemos decir que todo triángulo rectángulo va a tener dos catetos y una hipotenusa, de los cuales se puede afirmar que la hipotenusa al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, la hipotenusa al cuadrado es el lado mayor y es igual a la suma de los dos menores, ¿no? Elevados al cuadrado, eso pudimos ver ahí. Por eso la hipotenusa la llamo ahí con esta letra negra, hipotenusa, y los dos que forman el ángulo o la L, el ángulo recto, son los llamados catetos. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y hemos llamado a los catetos XY y a la hipotenusa H. No necesariamente, ya sabemos. Entonces, de lo anterior podemos decir que en un triángulo rectángulo, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa, el área mayor, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre sus catetos, o sea, los cuadraditos menores. Y vimos que la suma de estos dos pequeños es igual al área del mayor. Miremos un ejemplo para entender mejor. Dado el siguiente triángulo rectángulo, hallar el valor de la hipotenusa. Este cateto mide 4 centímetros y este otro cateto mide 10 centímetros. Y la hipotenusa es la que se encuentra diagonal al ángulo recto, o sea, a la L. Por teorema de Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo, se tiene que la hipotenusa al cuadrado es igual a 4 metros al cuadrado más 10 metros al cuadrado, o 10 metros al cuadrado más 4 metros al cuadrado. El orden no interesa, lo importante es aplicar el teorema de esta manera. La hipotenusa al cuadrado es igual, 10 al cuadrado sabemos que es 100, 10 por 10, 100, y 4 es 4 por 4, 16 metros cuadrados. Y podemos sumar porque son términos semejantes. Hipotenusa al cuadrado es igual a 100 metros cuadrados más 16 metros cuadrados, 110 metros cuadrados. Vamos a hallar H. H hay que quitar ese 2. Como está al cuadrado, se halla raíz cuadrada. Así se quitan los exponentes, ¿no? Hallando sus radicales. Entonces, como es al cuadrado, entonces va a quedar raíz cuadrada de 116 metros cuadrados. Y ya sabemos cómo se halla la raíz cuadrada de 116. Se descompone en sus factores primos. Cogemos a 116 y lo descomponemos. Como termina en par, se puede ir por 2. 116 dividido 2, pues da 58. Y dividimos por 2, porque termina en par, 8 es par. La de mitad de 58 es 29. Y como 29 es número primo, el único número que divide a 29 es el mismo 29.
por ser número primo. Y 29 dividido 29 nos va a dar 1. Hasta que nos dé 1. Y ahora sí tomamos de dos números que sean iguales. En este caso 2 y 2. Y de los dos tomo 1. O 2 por 2 es 4 y la raíz de 4 es 2. Quiere decir que ese 2 sale afuera de la raíz. En cambio 29, como no hubo otro 29, queda dentro de la raíz. Así que la respuesta para nosotros sería, la hipotenusa vale 2 raíz cuadrada de 29. Y de metros cuadrados en metros, ustedes ya saben por qué se divide 2 entre 2 da 1 o es la mitad del exponente. Miremos el siguiente ejemplo. En un árbol de 8 metros de alto, proyecta sobre la tierra una sombra. Si de la copa del árbol hasta el punto donde se proyecta la sombra tiene una longitud de 10 metros, ¿cuánto mide la longitud de la sombra? Vamos a realizar una gráfica de lo que nos está diciendo el problema, que tiene 8 metros de alto el árbol y según donde está dando el sol, le proyecta una sombra en la tierra. Entonces, como proyecta una sombra sobre la tierra, entonces nosotros vamos a mirar cómo quedaría. Ahí está el árbol y esta es la sombra que proyecta. Del punto más alto del árbol al punto más largo de la sombra se llama hipotenusa, porque entre la altura del árbol y el tamaño de la sombra, ahí se forma la L. Esos van a ser los catetos. Entonces, la distancia que nos están pidiendo es la sombra. Entonces, la distancia de los copos vale 10 metros de los dos extremos y la altura del árbol es de 8 metros. No conocemos es la altura de la sombra. Vamos allá a la altura de la sombra. Es un triángulo rectángulo. Aplicamos teorema de Pitágoras. Ya sabemos que la hipotenusa es 10 y le elevado al cuadrado, 10 metros cuadrados porque es diagonal al ángulo recto. Y es igual a x al cuadrado más 8 metros al cuadrado porque esos son los catetos. La hipotenusa es la diagonal, la que está enfrente de los dos catetos. Resolvemos 10 metros al cuadrado. Ya sabemos que es 10 por 10, 100 metros cuadrados. Y 8 metros al cuadrado es 8 por 8, 64 metros cuadrados. X al cuadrado queda ahí, porque es el que vamos a hallar nosotros. Así que nos queda 100 metros al cuadrado es igual a X al cuadrado más 64 metros cuadrados. Y como 64 metros cuadrados está positivo, pasa al otro lado negativo. O está sumando, pasa a restar, como lo quieran ver ustedes. Y me queda X al cuadrado. Vamos a hallar el valor de X y no X al cuadrado. Así que restamos los términos semejantes. Metros cuadrados y metros cuadrados son semejantes. Entonces nos queda 100 menos 64. Ya sabemos que es igual a 36 y metros cuadrados, que es el término semejante. Es igual a X al cuadrado. El 2, que es exponente, se quita sacando raíz cuadrada. Entonces nos queda raíz cuadrada de 36 metros cuadrados va a ser igual a X. Y la raíz cuadrada de 36, pues es 6, porque 6 por 6 es 36 y de metros cuadrados es metros. Esto quiere decir que la longitud de la sombra es de 6 metros. Eso lo hemos hallado porque se formó un triángulo rectángulo y ahí estamos viendo cómo se aplica eso. Como podemos ver, la longitud de la sombra se halló aplicando Pitágoras y da como resultado 6 metros. Todo teorema, este teorema siempre nos sirve para todo triángulo rectángulo, ¿sí? Toda gráfica que presenta un triángulo rectángulo nos podemos aplicar el teorema de Pitágoras y resolver muchas cosas con esto. Entonces, ya vemos cómo se nos está aplicando, en este caso, el teorema de Pitágoras. Distancia entre dos puntos del plano. Ya visto el teorema de Pitágoras, vamos a ver la distancia entre los puntos del plano. Vamos a ver para qué nos sirve. Dados dos puntos cualesquiera, P de X1, Y1 y Q de X2, Y2, van a ser dos puntos del plano. P y Q son los dos puntos del plano. Vamos a determinar la distancia entre estos dos puntos, P y Q, y lo voy a llamar de PQ, entre paréntesis. Y lo vamos a hacer mediante la siguiente fórmula. La fórmula la vamos a demostrar para poder llegar y decir, esta fórmula ya la conocemos. Nosotros sabemos que la distancia entre dos puntos del plano
se halla mediante la fórmula raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esto vamos a ver lo que es por el teorema de Pitágoras, porque se nos forma un triángulo rectángulo. Entonces, la fórmula anterior se deduce teniendo en cuenta los triángulos rectángulos que se me forman. La longitud de sus catetos se calcula aplicando las fórmulas de distancia. PQ al cuadrado igual a PR al cuadrado más QR al cuadrado. Miremos que nos dieron dos puntos. PQ y ahora nos aparece R. Claro, esta es otra nueva coordenada que no nos la proyectan ahí, pero sí la podemos proyectar en el plano cartesiano. Miren, aquí está el plano y tengo el triángulo rectángulo. Miremos los puntos que se forman ahí. X1, que va a ser este puntico que toma aquí en X, y X2, que es el punto final. Por eso se llama punto inicial menos punto final. X2 menos X1. Y aquí Y1 y el punto final en la altura va a ser Y2. Entonces Y2 menos Y1, punto final menos punto inicial sería la distancia de esa altura. Y nosotros ahora sí vamos a escribir las coordenadas de P y de Q. Miren, la de P aquí queda. Los puntos que se cortan ahí en ese puntito del triángulo es X1 y Y1. Lo mismo es para Q. Ese puntito ya se corta, es X2, Y2. Y nos falta el tercero, R. Recuerden que no nos habían dado R, pero aquí nos está hablando de la distancia PR al cuadrado más QR al cuadrado. Entonces, esas PR tienen coordenadas, entonces, X2 y Y1. Recordemos que las X siempre van de primer par ordenado y las Y van de segundo en el par ordenado. Entonces, ahora sí nos podemos ubicar acá. Decimos, distancia al cuadrado es igual al valor absoluto de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Como son distancias, está en valor absoluto porque las distancias siempre son positivas. Y nosotros decimos ahora que la distancia, reemplazando en la fórmula de arriba, la distancia va a ser quitando ese cuadrado, la única forma es con raíz cuadrada del valor absoluto de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, en raíz. Pero también podemos mirar otra cosita, que el valor absoluto de x2 menos x1 al cuadrado es igual a la, entre paréntesis, a x2 menos x1 al cuadrado. X2 es el punto final menos el punto inicial. Como son distancias, siempre van a ser positivas. Elevar al cuadrado siempre nos va a dar positivo. Por eso estas condiciones son iguales. Lo mismo podemos hacer para la altura. Tomo el punto final, que es Y2, y le resto el punto inicial, que es Y1. Eso es lo mismo que entre paréntesis yo dijera Y2 menos Y1 y lo elevo al cuadrado. Siempre nos va a dar positivo porque son distancias, ya sabemos. Y ahora sí vamos a reemplazar en la fórmula que nos estaban dando. Entonces, en esta distancia de D igual al valor absoluto de x2 menos x1 al cuadrado más valor absoluto de y2 menos y1 al cuadrado, al reemplazar por que es igual a x2 menos x1 en paréntesis al cuadrado, lo reemplazamos acá y nos queda x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y esta va a ser la fórmula que ustedes tienen que aprenderse de distancia para lo que necesitamos. Vamos a ver algún ejemplo por acá para ver de qué trata. Encontrar la distancia que separa los puntos A y B en el plano. Los puntos van a formar un triángulo rectángulo. Luego aplicamos el teorema de Pitágoras y la hipotenusa es la distancia de estos dos puntos dados. Miremos que solo nos están diciendo que vamos allá a la distancia que separa dos puntos A y B en el plano. No nos han dado las coordenadas, nada. Y ahorita sí las vemos. Son x1 igual a menos 3, x2 igual a 5, y1 igual a 4 y y2 igual a menos 2. Esto dice que se van a formar un triángulo rectángulo. Entonces vamos a armar el triángulo rectángulo en el plano cartesiano. Ubiquemos los puntos ahí donde está, es 4, acá queda 5, acá ubicamos a menos 3 en la parte izquierda y menos 2 en la parte de abajo de la horizontal. Y ahora sí, ubiquemos el triángulo ahí. Miremos 5 donde toca un extremo y 4 toca ese otro extremo. Y el punto acá sería
menos 2, menos 3. Recordemos primero menos 3 y después menos 2 porque es el punto final que conocemos. La distancia que vamos a hallar va a ser la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B en el plano, porque eso es lo que nos está diciendo allá, la distancia de los puntos A y B en el plano. Esto está, y este C es el que nos toca siempre hallar por la intersección de todo este poco de líneas rectas. Los puntos tienen coordenadas x1, y1 y x2, y2. El punto A, coordenadas x1, y1, y vamos a reemplazar entonces nosotros acá, según lo que nos dieron. Entonces A va a ser x1 vale menos 3 y y1 vale 4. Lo mismo B, x2, y2. Entonces x2 vale 5 y y2 vale menos 2. Entonces nosotros con esto que tenemos aquí, ahora sí decimos, la distancia de los puntos A y B se halla mientras esta ecuación, distancia de A es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y vamos a reemplazar. X2 vale 5, el menos de la ecuación, y x1 vale menos 3, ese se mete entre paréntesis. Ahí no van a quedar menos y menos, seguiditos, al cuadrado. Más y2 que vale menos 2, menos y1 que vale 4, ese sí es positivo. Y resolvemos destruyendo los paréntesis de los signos que siguen uno al otro. O sea, menos por menos nos va a dar más. Así que nos queda que la distancia de A a B va a ser igual a 5 menos por menos más a 3 al cuadrado más menos 2 menos 4 al cuadrado. No hemos resuelto nada. Ahora sí resolvemos. Sabemos que 5 más 3 es 8 y que elevado al cuadrado. Y menos 2 menos 4 pues nos da menos 6. Dos negativos, se conserva el signo, o sea, se escribe el signo negativo y se suma. Toda potencia negativa es positiva, ya sabemos, ¿no? Esa propiedad. Entonces nos da 8 al cuadrado es 8 por 8, 64, y menos 6 al cuadrado es más 6 por 6, 36. Y la distancia de A va a ser 64 más 36, que es raíz cuadrada de 100. Y la raíz cuadrada de 100, ya sabemos que es, pues, si no la conocen, las componemos en sus factores primos, o de lo contrario, es dos números que multiplicados nos den 100. Sería 10, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos, la raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces la distancia de A a B va a ser 10. Y va a ser la distancia de los puntos de A a B, de lo que nos están dando. Miremos el siguiente ejemplo. Dice, sean A igual a 0,5 y B igual a 3 menos 7. Encontrar la distancia que hay entre estos dos puntos. A y B ya nos dieron las coordenadas, no es como en el ejercicio anterior que nos dijeron solo hallar la distancia entre los dos puntos y nos dan las coordenadas, los puntos aparte. Aquí ya están las coordenadas. Entonces los puntos tienen coordenadas x1, y1 y b, x2, y2. Entonces A que es 0,5 y B que va a ser 3 menos 7. Entonces, hallemos la distancia entre los puntos A, B. Entonces, sabemos que es igual. La distancia de A es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Reemplazamos estos valores. ¿Quién es x2? Pues x2 es 3. ¿Y quién es x1? x1 es 0. Entonces 3 menos 0 al cuadrado más y2 menos 7 menos y1 que vale 5. Y dos negativos se suman. Se escribe el signo de ellos. Menos 7 menos 5 a menos 12. 3 menos 0 pues da 3 y queda elevado al cuadrado. Y la propiedad, toda base negativa elevada a una potencia par, nos da positivo. Así que menos 12 va a quedar positivo. Y recordemos que es 12 por 12. Lo mismo con 3. 3 por 3. Y entonces la distancia de A a B sería igual a 9 más 144. No van a salir más por menos ahí. No hay que hacer eso porque el menos 2 está elevado al cuadrado. Y nos queda más 9 más 144 es 153. ¿Cuál es su raíz? Pues descompongamos en sus factores primos. Vamos a descomponer a 153. Se puede este número por tercera. Porque es 1 más 5 es 6, más 3 da 9, es múltiplo de 3. 153 dividido 3
pues 51. Y también se puede por 3 porque 5 más 1 es 6, que es múltiplo de 3, y se puede por tercera. La tercera es 51, es 17. 17 es un número primo. Únicamente los números primos se dividen por ellos mismos. Así que 17 y 17 nos va a dar la unidad. Y busquemos como es raíz cuadrada de dos números iguales. Hay 3 y 3. Entonces, de los dos, escogemos uno solo. O si quiere ver usted 3 por 3, 9, su raíz de 9 es 3. Como quiera verlo, da lo mismo. Y eso indica que la raíz cuadrada de 153 va a ser el 3 queda por fuera de la raíz y dentro de la raíz queda el 17 porque esa no se pudo hallar. Así que la distancia de AB es 3 por raíz cuadrada de 17. La distancia que hay entre estos dos puntos sería esta. Entonces, este es el taller 4 de este tema. La solución se estará dando muy pronto, así que